Ya se durmió. Bueno, pensaba yo un poco todo este tiempo y quizás muchas de las cosas que hemos conversado, casi diría que tiene algo de síntesis esto. Pero sí me acordaba que a la iglesia se dice, el Papa decía, ¿no? Papa Francisco, a la iglesia la llevan adelante los catequistas, decía el Papa, ¿no? Los catequistas, las catequistas, son siempre los que van adelante, ¿no? Después vienen las religiosas, los religiosos, los curas, los sacerdotes, el obispo. Pero los catequistas son los que van al frente. Son la fuerza de la iglesia, decía el Papa Francisco, y es cierto. Y él contaba que en uno de los viajes al África, un presidente de la República me contó, decía el Papa, que había sido bautizado por su Papa catequista. O sea, la fe que se transmite en casa, se transmite en dialecto. Y los catequistas, junto a las mamás y a las abuelas, llevan adelante esta fe. Por lo tanto, decía el Papa, agradezco a todos los catequistas. Ustedes son buenos, decía, son muy buenos. Así que bueno, comienzo halagándolos en nombre del Papa Francisco, ¿no? Y en Yakarta, cuando estuve en Yakarta en ese viaje largo, después recordó aquella experiencia de Bantuan. Bantuan fue aquel obispo cardenal vietnamita que estuvo 13 años preso, de los cuales 9 años estuvo en una celda sin luz y sin ventana, imagínense. Pero Bantuan decía una experiencia pastoral en donde llegaron a su catedral, no cuando estaba preso, ¿no? Un grupo grande que venía de una zona no evangelizada. Le llamó la atención que de golpe apareció por la catedral de allí, de la capital, este grupo, y él les preguntó, no sé, y ustedes vienen de una zona que la iglesia ni siquiera ha pisado, digamos así, y ellos decían, nos han evangelizado y bautizado los catequistas, ¿no? Bantuan lo pone como diciendo la importancia de esto. Por lo tanto, esto. Catequesis, siempre hemos dicho, no es dar una lección, la catequesis es la comunicación de una experiencia y el testimonio de una fe que enciende los corazones, porque introduce el deseo de encontrar a Cristo. Si no tuviera que sintetizar qué buscamos con la catequesis, además de las verdades y lo que tengamos que enseñar de contenido, en el fondo lo más importante es poder despertar en los corazones de sus chicos, de sus adultos, de sus discapacitados, de quien sea, el deseo de encontrar a Cristo. Esa es la síntesis. Es necesario que el catequista entienda, por lo tanto, el gran desafío al que se enfrenta para educar en la fe, en primer lugar, aquellos que tienen quizá una identidad cristiana débil y por esta razón necesitan proximidad, necesitan acogida, necesitan paciencia, necesitan amistad. Por eso, una definición linda de ustedes es ser artesanos del cuidado. Artesanos del cuidado. O sea, a partir de la proximidad, como modelo de relación, que los catequistas sean artesanos del cuidado. Este cuidado se entiende como un hacerse cargo. Y en el caso de los catequistas significa hacerse cargo de los chicos, de los que dependen de chicos grandes, como parte de su tarea educativa y misionera. Cuando alguien siente que se están haciendo cargo de su problema y de su persona, esa persona descansa, confía, camina con más fuerza, madura. Cuando alguien siente que lo cuidan bien, se siente persona y crece en libertad. Y esto ustedes seguramente lo han vivido como experiencia. ¿Cuántas veces muchos de los chicos grandes, digo chicos porque no van a tomar los chicos, pero pongan ustedes el nombre de aquellos que dependen de ustedes. ¿Cuántas veces es a ustedes a quienes quizás les cuentan lo que todavía no le han contado a nadie, ¿no? O a su familia, o al cura, o a los otros. Muchas veces, en la medida que haya proximidad, se gesta esa sintonía linda donde se puede hacer tanto bien, ¿no? Catequistas, entonces, artesanos del cuidado. Y si quieren otro
Otra definición, catequistas vigías de la vulnerabilidad. Ser vigía de la vulnerabilidad es tarea ineludible de los catequistas. Advertir sus heridas, de los chicos, de los que dependen de ustedes, de los catequizandos, ¿no? Advertir sus heridas y vivirlas en proximidad y cercanía, y tomar partido por ellos, defender su dignidad. El catequista comprometido, decía Aranguren, no habla desde arribita, sino habla desde dentro. El catequista es un vulnerado, es un herido, si realmente es un buen catequista. Catequistas vigía de la vulnerabilidad, catequistas gozosos y apasionados. Yo creo que en todas las charlas le he dicho lo mismo, disculpen, pero el gozo es esencial al mensaje, es el elemento seductor del mensaje evangélico, ¿no? Podremos olvidarnos, y ustedes, uno tiene la experiencia, los invito a hacer el ejercicio, podremos olvidarnos muchas de las cosas que nos enseñaron nuestros maestros, incluso nuestros catequistas, pero no nos vamos a olvidar nunca del modo como nos lo enseñaron, del amor, el fuego, la cercanía, el fuego, la pasión que ponían en el modo de enseñarnos. Capaz que nos olvidaremos muchas de las cosas que nos dijeron, pero no nos vamos a olvidar del modo como nos lo dijeron. Les recuerdo yo siempre aquello de Antonio Machado, ¿no? Llevaba en el corazón, dice Machado, la espina de una pasión. No hay por qué pensar una pasión mala, ¿no? Cristo vive la pasión. Llevaba en el corazón la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Bendita espina dorada, ¿quién te pudiera llevar en el corazón clavada? Le agregaba Machado, un corazón solitario, o sea, un corazón no apasionado, no es un corazón. Cámbiele de nombre. Y Hugo Ranner decía que la experiencia del que recibe la catequesis es la sensación, debería despertar en el otro, en el que depende de ustedes, este hombre, esta mujer, viene del desierto de ser seducido por Dios. Uno dice, bueno, mis alumnos, sus alumnos, mis alumnos, nuestros chicos, nuestros grandes, percibirán como diciendo, este hombre, esta mujer, viene de una experiencia de ser seducido por Dios. Capaz que a veces este viene de la siesta y se ha levantado, pues no se ha despertado. Es alguien que se ha puesto al servicio de la palabra de Dios, que frecuenta esa palabra diariamente para hacer de ella su alimento y participarla en los demás con eficacia y con credibilidad. Los que han experimentado el encuentro con el Señor siempre se parecen a la samaritana que desean correr inmediatamente a decir a los vecinos de su aldea que vengan donde está Jesús. Hay una poesía allí de Pemán donde dice que la samaritana, después de encontrarse con Jesús en el pozo, llega a su pueblo, la advierten tan contenta y le preguntan de dónde venís tan contenta. Y ella dice, a la vera del brocal, el brocal es el pozo, a la vera del brocal encontré a la dicha, con mayúscula, ¿no? Jesús. A la vera del brocal encontré a la dicha sentada. Y entonces los del pueblo dijeron, danos de esa agua que Él te dio. Dice, no, a la vera del brocal la dicha sigue sentada. Te está esperando a vos. Te está esperando a vos. Hay una dimensión personal de trato con el Señor. Y el fruto de esa dimensión, ese trato con el Señor personal, es lo que después se traducirá en la catequesis. Insisto, a veces quizás no tanto en el modo, no tanto en lo que es, sino en el modo, ¿no? Por lo tanto, esto. Catequista es un transmisor, un testigo de la belleza. Transmitir la belleza es la misión del artista, ¿no? El artista es el que hace que la belleza pueda ser objeto de una experiencia particular, de permitir al misterio hacerse imagen. Pues todos de alguna manera lo somos. Y por lo tanto tenemos la obligación de asumir la misión de transmitir la belleza de la vida y de nuestra fe. Somos, decía San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, somos una carta de Cristo,
escrita no con tinta, sino con Espíritu de Dios vivo, y no escrita en tablas de piedra, sino en las tablas de carne en el corazón, ¿sí? Para ser leída y conocida por todos los hombres. Fíjense, uno podría preguntarse si yo me defino como una carta, ¿no? Una carta escrita para los demás. ¿Cuál es mi mensaje? ¿Qué leen en tu corazón? ¿Leen alegría? ¿Leen esperanza? ¿O leen el corazón y salen rajando para el otro lado? ¿No? O sea, ¿y cuál es mi mensaje? Yo les cuento siempre aquella experiencia que está en la obra de teatro de Alejandro Casona. Alejandro Casona tiene dos obras de teatro, muchas, pero quizás las clásicas son Los árboles mueren de pie, y la otra es Prohibido suicidarse en primavera. Y él cuenta esa anécdota, es obra de teatro, ¿no? Entonces, en la obra de teatro, en la primera escena, es un hombre que entra a una farmacia y ve una mujer que está comprando, se da cuenta por el tipo de remedio que está comprando y por la cara que tiene, que está por hacer un macanazo. Entonces, en la obra de teatro, este hombre la sigue a la mujer por la calle. Después se fija dónde entra, no la conocía. Se fija dónde sube en un edificio, cuando antes los edificios tenían todavía las puertas abiertas abajo, ¿no? Se enciende la luz en el primer piso. Entonces, la obra de teatro se traslada a ese cuarto, donde esta mujer efectivamente está en esa lucha terrible en decidir la vida o la muerte. Cuando está en eso, siente que le golpean la puerta. Va hacia la puerta, abre la puerta, nadie. Cuando va a cerrar la puerta, baja la mirada y en el piso un gran ramo de flores. Se sorprende, lo levanta, entra, cierra la puerta y al entrar se da cuenta que entre las flores hay una tarjetita. Y esa tarjetita tenía una sola palabra y esa palabra era mañana. Mañana. Y ese mañana, entre flores, le dio las fuerzas para que mañana la pensar de otro modo, ¿no? Bueno, eso. Mi corazón, ¿qué mensaje tiene? Si tuvieras que definir, ¿no? ¿Es un mañana? ¿Es un fruto de alegría? ¿Cuál es tu carta? ¿Cuál es la carta de tu corazón, digamos así, ¿no? En cada ser humano, a pesar de todo, de nuestra pequeñez o miseria, siempre hay una huella de Dios. Hay un vestigio sagrado. Hay un poco del olor de las manos de Dios. Cuando Descalzo está por morir, Martín Descalzo dice, vos y yo tendremos entre las pocas certezas, una de ellas es que hasta el final mi corazón, ahora que te lo tengo que entregar porque se está muriendo, mi corazón tendrá, a pesar mío, todavía un poquito del olor de tus manos. En imagen del alfarero que trabaja el barro y dice como que a pesar de todo, hasta el final de la vida, nunca dejé de sentir tus manos moldeando mi corazón. Y en una de las poesías le agrega, tus manos o tus uñas, halcón, le dice a Dios. Porque a veces han sido manos acariciantes, otras veces son como uñas. La uña que hiere, pero la hiere siempre para la belleza. Y agrega, no importa, da lo mismo mientras sean tuyas, decía Descalzo, ¿no? Por lo tanto, esto. Y en esta misma línea, nuestro Atahualpa, también alguna vez lo hemos compartido, disculpen la repetición, en esa misma línea habla de la responsabilidad del cantor. Acá toma la imagen de transmitir la belleza bajo la forma del cantor, la necesidad de hacerse cargo de su misión de cantor. Y entonces Atahualpa decía, nada resulta superior al destino del canto. Si eres el elegido, todo catequista es un elegido, ¿verdad? No porque seamos mejor que nadie, pero es vocación. Hemos sido llamados. Uno puede decir, si eres el llamado, si eres el elegido, la elegida, te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, puede aquejarte el mal físico, puede empobrecerte el medio, puede desconocerte el mundo, pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya. Es de Dios que te la ha entregado y te la ha dado para tu sacrificio, no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino, para iluminar la soledad, el miedo, el amor y la muerte.
Si tú no crees en tu pueblo, si no lo amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a traducirlo nunca. Cantarás tu extravío lejos de la grey. Y termina diciendo Atahualpa, sí, Dios señala a sus elegidos. Y al llegar el final tendrán su premio. Nadie los nombrará. Serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto. Su canto quedará en el corazón de su pueblo, de su gente, en el caso de ustedes, de sus catequizando, ¿no? En fin, hay que intentarlo. Hay que testimoniar la esperanza y anunciarla aquí y ahora, en el lugar y en el tiempo que nos tocó vivir y a aquellos que Dios dispuso que caminen con nosotros. Hago un paréntesis, ¿me están escuchando bien? ¿Se escucha bien? Sí. Hay que encender una luz por pequeña que sea, ordena bellamente una de las canciones nuestras, ¿no? Aunque tengas la noche en los ojos y el alma reseca, hay que intentar el amor aunque el odio no ceda. Hay que desenterrar, escribía Pablo Neruda, la belleza simbolizada, fíjense, cuando él cuenta su autobiografía, cuenta aquellas anécdotas. Después un terremoto allí en Valparaíso, ¿no? Esos terremotos chilenos muy fuertes, y entonces su mujer Matilde, limpiando de nuevo la casa, todo escombro, y él dice, no haciendo eso, dice, cuántas cosas bellas que ahora Matilde barría con una escoba. Cuántos objetos que la sacudida de la tierra transformó en basura. ¿Qué se puso a hacer él? En vez de eso se puso a buscar una poesía que había escrito el día anterior sobre el amor. ¿Te imaginas el Señor habrá dicho, querido, agarra la escoba y dejate poesía de amor, ¿no? Bueno, pero no es así. Decía, sigue Neruda, debemos limpiar, ordenar y comenzar de nuevo. Cuesta encontrar el papel en medio del desbarajuste. Y fíjate lo que dice, vamos, poema de amor, levántate entre los vidrios rotos que ha llegado la hora de cantar. Ayúdame, poema de amor, a cantar por encima del dolor. Es verdad que el mundo no se limpia de guerra, no se lava de sangre, no se corrige de odio, es verdad. Sin embargo, yo sigo creyendo en la posibilidad del amor sobre la sangre y sobre los cristales quebrados. Pocas figuras pueden parecer más inútiles después de un terremoto que un poeta, ¿no? Y sin embargo, su misión heroica en esos momentos es esencial. Es transmitir la belleza y su capacidad de salvar, de consolar en medio del dolor. Es sacar debajo de los escombros justamente lo que da fuerza para seguir luchando. El catequista es eso. Seguimos definiéndolo como abrazo y palabra de Jesús en el camino. Jesús es el primer catequista y fue experto en dar catequesis en el camino, mientras iba de camino. Hoy en el Evangelio aparece esto. Jesús no se quedó dando catequesis puertas adentro. Su anuncio del reino lo hizo sobre todo mientras iba de camino y nunca sin el otro, con mayúscula, nunca sin otros con los que compartir el camino. El catequista no puede olvidar, especialmente hoy en un mundo que no conoce ni ha escuchado la palabra de Dios, o en un contexto de indiferencia religiosa, que su palabra es siempre un primer anuncio que llega a tocar el corazón y la mente de muchas personas que están a la espera de encontrar a Cristo, incluso sin saberlo, pero lo están esperando. A menudo no percibimos el poder de la gracia que a través de nuestras palabras llega profundamente a quienes dependen de nosotros. La fuerza de una palabra, muchas veces uno ni se da cuenta todo el bien que puede hacer. Vuelvo de nuevo a una repetición, disculpen la experiencia vivida en la hospedería Padre Hurtado, cuando la inauguramos, éramos unos 15 voluntarios a la espera de unos 15 hombres de la calle. Llegó uno solo esa primera noche, don Ángel, un tocayo mío, que digo que esa noche casi muere de caridad en vez de que quedó lampiño para siempre, quedó porque lo afeitamos 10 veces, se cambió la ropa, yo creo que ya la recibimos después una carta de Mirta Legrand envidiándolo. Y después nos sentamos con él a la mesa. El pobre Ángel miraba diciendo, ¿quién me metió acá? Bueno, ahí sí lo acompañamos, morfamos con él como cual náufragos, ¿verdad?
Y cuando terminó esta parafernalia de la caridad, el que se quedaba a cuidarlo dijo: don Ángel, anda a dormir y cualquier cosa que necesites me despertas. Y don Ángel se la iba a llorar como un chico, no paraba de llorar. Nosotros nos mirábamos diciendo: ¿qué hacemos con este llanto? ¿A qué viene este llanto? Y después nos dimos cuenta: ¿a qué viene este llanto? ¿A dónde se fue don Ángel? A la infancia. Cualquier cosa que necesitas me desperta. ¿A qué le sonó? A su mamá, a su abuela. Yo decía, cosas que había que hacer, le dimos de comer, le dimos ropa, pero a aquel hombre esa noche lo que más lo cobijó fue una palabra que de parte nuestra fue puramente funcional, pero en él tocó una veta tremendamente misteriosa, que lo cobijo. Porque que nosotros nos digan: cuando te me despertas, después de comer 4 huevos fritos, en el caso mío, sobre todo el último, el que te hace daño siempre. Me hizo mal el tomate, dijo. Sí. Tomate un clericó, tomate otra cosa. Bueno, si nosotros gritamos, alguien va a aparecer, pero un hombre que está en la calle hace 10 años, no aparece nadie. Y es un paquete para los demás. La fuerza de la palabra, uno no se da cuenta hasta qué punto la buena palabra entra en el corazón. Y a veces la mala, por supuesto. No la palabra, sino la palabra no dicha con cariño, ¿no? Catequista es abrazo de Jesús, ¿no? Salgan, dice el Papa Francisco, uno de los temas destacados en el sínodo, al que tuve la gracia inmerecida de poder estar, fue la evangelización desde una nueva perspectiva, que fue un tema fuerte en el sínodo. Acuérdense, el sínodo fue octubre del 23, octubre del 24. Al año siguiente, bueno, fue ya el cónclave, pero antes fue en el sínodo uno de los temas destacados fue la evangelización desde una nueva perspectiva, bajo el título Los lugares, escenarios de evangelización y de catequesis. Este concepto implica ir más allá de los espacios tradicionales y conocidos para el anuncio del Evangelio y entrar en contacto con realidades diversas, muchas veces alejadas de la Iglesia o que no forman parte de los entornos habituales de acción pastoral. Animarse a ir allí, una iglesia en salida, dice el Papa, que no se queda encerrada en sí misma, sino que sale a las calles para escuchar, para acompañar, para servir a quienes más lo necesitan, llevando el mensaje cristiano a lugares insólitos. Hoy, en un mundo que ha evolucionado, surge una nueva necesidad que el sínodo ha puesto como un viento nuevo del Espíritu, y es de ir hacia esos nuevos lugares donde Jesús habita y nos espera junto a su pueblo. Osadía de salir a las calles, salir de nuestros lugares de confort. Uno de los obispos de un país sufrido se paró en medio del sínodo y nos revolvió a nosotros: señores obispos, díganme cuándo fue la última vez que usted salió a la calle a evangelizar. Salimos todos a tomar un cafecito. Lo decía, la plaza en el centro, este es el punto, la plaza como símbolo, ¿no? El padre Espadaro, el jesuita, decía: hay que estar en lugares con viento, tormentosos y no en puertos seguros. Dios sigue hablando a través de los acontecimientos, y ahí surgieron algunos lugares. Cardenal Tagle, el filipino que apareció por todos lados, era el candidato a papa, no lo aceptaron porque tiene ojos muy chiquitos, decía, no miraba la totalidad. Quiero decirle que hubiera sido, referí con León, Tagle también hubiera sido un excelente papa, muy bueno. Digo, por esto no es una crítica a él, sino hubiera sido un grande. Tagle es un grande, ¿no? Y Tagle decía, allá en Filipinas, nos hemos metido en los shopping, ¿no? Nos hemos metido a evangelizar en los lugares aparentemente más frívolos, ¿no? Y una monja que había muy formalita, muy qué sé yo, dice: el lugar donde yo siento que más evangelizo y que más me encuentro con la palabra, yo pensé que iba a decir, qué sé yo, una cátedra o frente al sagrario, es en mi clase de karate.
Resulta que la tal monjita era cinturón negro de karate. Así que de ahí en más nadie le discutió nada. Bueno, entonces decía, lo último que hubiera esperado de esta clase de karate, es ahí donde yo evangelizo, ahí donde siento que el anuncio del evangelio se hace más hondo y donde recibo más. Angelelli le encantaba cuando, estando en Córdoba o en otros lados, pero sobre todo la experiencia de Córdoba, cuando sabía que llegaban los circos, él se iba todas las tardes a conversar con la gente de los circos. ¿A vos se te ocurre si yo un circo, ir a charlar y a tomar mate con los del circo? Jamás. Dice, sabía que ya había un circo y esa tarde Angelelli se iba a conocerlo y a tomar mate con la gente de los circos, que es un personaje muy particular, además de... Y Brochero, que en vez de ir cuando tenía que ir a algunos pueblos, en vez de ir a la casa de los educaditos, iba a la casa de los amancebados y a los más reos, de esta manera que el párroco, muchos decían, lo suyo es un escándalo, venga la parroquia, venga la familia, de ninguna manera, decía, al contrario, si voy a esas casas, los reos, los otros no van a venir a la misa, no van a venir a vernos, yo voy a ellos, y les escribía previamente diciendo que él iba a parar en su casa. No estamos hablando de simples ámbitos, son lugares a los cuales debemos peregrinar si queremos ser una iglesia renovada, que se aleje de sus seguridades y que viva su misión. Los nuevos lugares incluyen a los migrantes, los refugiados, los sin techo, las víctimas de trata y explotación, así como las minorías étnicas y culturales. La clave sinodal aquí es estar al servicio de estos grupos vulnerables, promoviendo la dignidad humana y el cuidado del prójimo, con una opción primera de inclusión y de respeto por la diversidad. Hay que escuchar, se decía en el sínodo, los gritos de los Bartimeos, aquel que cuando pasó Jesús le pegó el grito, ¿no? Recogiendo en el grito de ese hombre el grito de todas las mujeres y de todos los hombres de la tierra. El grito de aquellos que desean descubrir la alegría del Evangelio y de aquellos que en cambio se han alejado. El grito silencioso de quienes son indiferentes. El grito de los que sufren, de los pobres, de los marginados, de los niños esclavizados en tantas partes del mundo a causa del trabajo. El grito de una voz quebrada de quienes ya no tienen ni siquiera fuerza de clamar a Dios porque no tienen voz o porque se han resignado. No necesitamos una iglesia paralizada e indiferente, sino una iglesia que recoge el grito del mundo. Y quiero decirlo, quizás algunos se escandalicen, si el Papa en este caso, una iglesia que se ensucia las manos para servir al Señor. Y en el sínodo salieron algunos de esos gritos, al que hay que atenderlos también en todos los ámbitos y también de la catequesis. Uno de ellos se paró un jovencito que le invitó el Papa. Había un grupo de jovencitos. La más jovencita, una polaca de 18 años. Y había otros 2 o 3 jóvenes espectaculares. Se paró uno de los jóvenes en el sínodo y dijo, no dejen de lado a los jóvenes, iglesia, queremos caminar con ustedes. Una especie de interpelación. El grito de los discapacitados. Estaba el jefe, el director de los discapacitados de toda España, un señor, con su sillita de ruedas, así que lo maneja él, ¿no? Nos decía, hay en el mundo 1.300.000 millones de discapacitados. Y agrega, y en los últimos años ese número casi se ha duplicado por los mutilados en la guerra. Señor Iglesia decía, señores, ¿qué hacemos con este mundo, digamos, con este grito? Y el grito de los ámbitos de la educación. Ahí salió Tolentino Mendoza, otro grande portugués. Decía, la Iglesia tiene 300.000 colegios y tiene 2.000 universidades. Y el grito de las víctimas de la guerra. Y entre esos gritos también salió uno de ellos lindo, se paró uno, me parece de un país muy en guerra, que dijo, así como sale esto que está haciendo falta, dice, yo quiero agradecer, porque en mi país, en este tiempo de guerra, nadie murió ni de hambre ni de sed, gracias a la ayuda de la Iglesia. Murieron
bombardeados o baleados. Ninguno murió de hambre ni de sed, y eso se lo debemos nosotros a Cáritas, a la Iglesia. Y el grito, el clamor de la naturaleza, se paró el cardenal de Nepal. Dicen, Nepal en 30 años se ha perdido una tercera parte de los glaciares, provocando, este es el punto, inundaciones que afectan principalmente a los más pobres. Se socava la tierra y provoca migraciones masivas. Entonces decía, hace falta una conversión ecológica, ¿no? Y el grito de los migrantes, es decir, además de la creatividad para abrir caminos y gestos nuevos, es importante valorar y celebrar gestos eclesiales que se han hecho y se están llevando a cabo. Gesto valiente y profético de Francisco, sumando a laicos, hombres y mujeres con voz y voto, ¿no? En fin, esta imagen linda, fíjense, las figuras que surgieron, yo siempre digo que lo más fuerte que tuvimos en el sínodo fue lo que nos entregaron los laicos, ¿no? Para mi gusto, ¿no? Y uno de ellos, pero vuelvo a pedir disculpas, repito, ya lo he contado y lo seguiré contando. Luca, un italiano, con su barco. ¿A qué se dedica? Tiene una fundación. Me invitó el Papa personalmente. Además, una pinta, vos lo veías y decís, ¿qué hace acá? Bien hipón, con la colita, ¿viste? Un personal al lado de los otros embalsamados, ¿viste? Todo. Como dijo el Papa, ya te vestiste de gitana, me dijo el Papa. Bueno, Luca, ¿no? Tenía 2 barcos y una fundación. ¿A qué se dedica Luca? Se dedica a los que se tiran en las barcazas del norte de África hacia el sur de Italia. Pero la fundación no los espera en la costa de Italia, sino que va en busca de ellos. Y entonces él cuenta esto, ¿no? Lo contó en los dos, una anécdota en la primera y el año siguiente la otra. En la primera dice, yo me había alejado de la iglesia, quizás no, por escándalo de cosas nuestras posiblemente, pero dice, cuando salí por primera vez, porque era ir a buscar a los que salen, y tienen por prioridad sacar del agua a las mujeres y a los niños, prioridad, a todos si se puede, pero si no, mujeres y niños. Y él decía, cuando yendo hacia allá, yo saqué del agua el primer niño y lo abracé, sentí que allí estaba Cristo y sentí que yo tenía que volver a la iglesia. Y por eso el Papa Francisco me invitó. Y por eso estoy acá. Silencio total. Y el año siguiente comentó esta anécdota y le prometo con esto terminar. Dice, nos avisaron de una barcaza que había salido del norte de África. Se nos hacía imposible encontrarla. No había forma. Entonces cuando ya habíamos desistido, pues y estábamos por pegar la vuelta, al lado nuestro de la barca se nos pegó un cardúmeno, como se llame, de delfines. ¿Tá? Y adelante y al costado. Por las dudas lo seguimos. Y esos delfines nos llevaron hasta la barcaza. Y entonces dice el Tano queridos cardenales, querida iglesia, sepan que no siempre el espíritu se presenta en forma de paloma. Pero bueno, simplemente eso, dejarse sorprender por el espíritu, mientras algunos rigoristas aduaneros de la gracia, eticistas sin bondad, temían y disimuladamente expresaban que el sínodo sea la antesala de la laxitud y el recurso del Papa para el da todo lo mismo. Tuvimos esta experiencia, ¿no? Termina el texto del Papa volviendo la mirada a María, porque en ella resplandece a plena luz los rasgos de una iglesia sinodal, misionera y misericordiosa. En ella se da el arte de la escucha, la atención a la voluntad de Dios, la obediencia a su palabra, la capacidad de captar las necesidades de los pobres, la valentía de ponerse en camino a la casa de Isabel, su prima, el amor que ayuda, el canto de alabanza y la exultación en el Espíritu. En fin, el Señor nos concede esta gracia.
Termino con aquella oración linda del beato Manuel González, que es el obispo de los agrarios abandonados. Lo canonizaron junto con Brochero, personaje muy simpático. Cuando lo hacen obispo, la gente donde lo hacían obispo, con la mejor voluntad del mundo, no lo digo despectivamente, le armaron un banquete. Bueno, demoraba y no llegaba al banquete. Y de golpe llegaron 200 gitanitos que vivían ahí cerca, en las cuevas, qué sé yo, que por supuesto se morfaron hasta los manteles, ¿no? Detrás de ellos llegó él y le dijo a su gente: sepan que siempre va a ser así. Cuando ustedes me llamen, sepan que yo siempre vendré con ellos. Este santo, hoy santo, Manuel González, podría ser un vecino nuestro, ¿no? Manuel González de acá, ¿no? Bueno, decía él, rezándole a la Virgen: Madre, que no nos cansemos, porque una de las tentaciones no solo, no es exclusiva, ¿no? Pero es muy fuerte en la catequesis el cansancio, o el desencanto de ver que la respuesta no está a la altura, o que de golpe tenías 30 chicos y después a los 2 meses tenías 5, o que no vienen. O sea, tendrá 1000 formas, ¿no? Pero hay momentos donde uno dice: basta ya, ¿no? Hasta aquí. Y entonces él dice: Madre Inmaculada, que no nos cansemos. Solo una petición: que no nos cansemos, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran por el suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, Madre querida, que no nos cansemos. Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades para socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús que está en el sagrario. Ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos. Mientras nos quede una gota de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies que puedan servir para dar gloria al Señor y a ti, a la Virgen, y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos. Madre mía, por última vez, morir antes que cansarnos. Muchas gracias.